Mi novia me envió un mensaje de texto, mi ex se va a quedar con nosotros un tiempo. No hay nada que discutir. No discutí. Simplemente respondí, no hay problema. Hice las maletas y me mudé esa misma noche. Le envié al casero su información de contacto. Y cuando llegó el día de pago de la renta, la realidad la golpeó con fuerza. Me llamo Mateo, tengo 32 años. Mi novia es Laura, de 29. Llevamos juntos un poco más de 3 años y viviendo juntos algo menos de 1. Esto ocurrió un martes por la noche, justo después de cenar, mientras yo cargaba el lavavajillas. Ella estaba apoyada en la encimera, mirando el celular, ya irritada por algo. Últimamente estaba mucho así. De mecha corta, suspirando constantemente, hablándome como si yo fuera una molestia en lugar de su pareja. De la nada, dijo, bueno, solo un aviso, mi ex se va a quedar con nosotros un tiempo. Dejé de enjuagar un plato. ¿Qué? Ella no levantó la vista. Está entre un sitio y otro. Es temporal. Esperé la parte en la que me preguntaba cómo me sentía o me explicaba o reconocía lo demencial que sonaba aquello. En lugar de eso, añadió, esto no se discute, por cierto. Ese era el tono que usaba cuando hablaba con los representantes de atención al cliente. Plano, definitivo, como si yo fuera un obstáculo, no una persona. Le pregunté cuánto tiempo era, un tiempo. Se encogió de hombros. El tiempo que sea necesario. No seas dramático. Sabes que ahora solo somos amigos. Este era el mismo ex que había jurado que era tóxico. El mismo que, según ella, la había engañado 2 veces. El mismo cuyo nombre todavía aparecía en su celular con más frecuencia de la que ella se sentía cómoda explicando. La miré y me di cuenta de algo extraño. No estaba enfadado. Dije, no hay problema. Eso finalmente captó su atención. Levantó la vista, sorprendida, y luego sonrió como si hubiera ganado. ¿Ves? Sabía que te lo tomarías con madurez. Me sequé las manos con una toalla, entré en la recámara y empecé a hacer las maletas. Ella se rió desde la cocina. ¿Qué haces? Quitarme de en medio, dije. Pensó que estaba de farol. Para cuando se dio cuenta de que no, mis maletas ya estaban junto a la puerta. Y ella todavía no tenía ni idea de cómo era en realidad la situación de la renta sin mí. Hice las maletas más rápido de lo que pensaba. No de forma dramática, tirando cosas en una maleta, de manera tranquila, metódica, como si mi cuerpo ya hubiera aceptado una decisión que mi mente apenas estaba asimilando. Al principio, Laura rondaba por el umbral de la puerta, con los brazos cruzados, mirándome como si estuviera siendo infantil. ¿En serio estás haciendo esto? Preguntó. ¿Por qué mi ex se quede aquí un tiempo? No respondí. Doblé camisetas, cogí mi laptop, mi cargador, mis documentos del cajón del buró que ella nunca abría porque estaba demasiado desordenado. Ella bufó. Dios, Mateo, eres tan inseguro. Literalmente no tiene a dónde más ir. Cerré la cremallera de la maleta y finalmente la miré. Entonces tienes suerte de que hayas ofrecido mi casa. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían atascados. Es nuestro depa. Eso casi me hizo reír. El contrato de alquiler estaba a nombre de los dos, pero la renta, los servicios, internet todo lo pagaba yo. A Laura le gustaba decir que estaba entre fases financieras. Esa fase había durado casi todo el tiempo que vivimos juntos. Me siguió hasta la sala, todavía hablando, todavía presentando esto como si yo fuera el irracional. Dijiste no hay problema, me recordó. Ahora te vas dando un portazo. Lo decía en serio, dije. No hay problema para mí. Eso pareció dejarla en blanco. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Estás exagerando, dijo finalmente. Volverás cuando te calmes. Cogí mi segunda maleta y me dirigí a la puerta. No seas dramático, añadió. No lo estoy eligiendo a él por encima de ti. Me detuve con la mano en el pomo. Ya lo hiciste.
Solo que no pensaste que contaba si no lo decías en voz alta. Se rió, de forma cortante y despectiva. Estás siendo ridículo. Cuando salí al pasillo, gritó a mi espalda, más molesta que preocupada. Envíame un mensaje cuando termines con tu berrinche. No respondí. Bajé las escaleras, maletas en mano, sabiendo dos cosas con certeza. Una, no iba a volver. Y dos, no tenía ni la más remota idea de cómo sería el mañana sin que yo cubriera las partes aburridas de su vida. Esa noche me quedé en el sofá de mi compa Carlos. No hizo más preguntas que, ¿una chela? ¿Y estás bien? Que era exactamente lo que necesitaba. Dormí más profundamente de lo que había dormido en meses. A las 7:12 de la mañana, mi celular empezó a vibrar como si intentara salirse de la mesa. Laura. Las llamadas perdidas se acumularon rápidamente, luego los mensajes de texto. ¿Hablas en serio ahora mismo? Ni siquiera te quedaste a hablar. Esto es infantil. Me quedé mirando la pantalla, esperando el único mensaje que importaba. Una disculpa. Quizás no lo manejé bien. Nunca llegó. En su lugar, a las 7:26, envió, bueno, ¿cuándo vuelves? Ese fue el momento en que me di cuenta de que ella realmente creía que esto era temporal, que se me pasaría durmiendo, volvería a casa y aceptaría tranquilamente su decisión como siempre hacía. No respondí. En mi hora de comida, llamé al casero. Voz tranquila, profesional. Le expliqué que dejaba el departamento con efecto inmediato y que todas las futuras comunicaciones y pagos se harían a través de Laura. Hizo una pausa. ¿Está seguro? Usted ha sido el contacto principal. Estoy seguro, dije. Le enviaré sus datos por correo electrónico ahora mismo. Reenvié el número y el correo electrónico de Laura, poniéndola a ella en copia para que no hubiera confusión. 5 minutos después, mi celular se iluminó de nuevo. ¿Por qué me acaba de escribir el casero? Respondí con la misma energía que ella había usado conmigo la noche anterior. Solo un aviso. Esto no se discute. Las burbujas de escritura aparecían, desaparecían y volvían a aparecer. ¿Estás intentando castigarme? No respondí. Esto no era un castigo. Era una alineación. Esa tarde, envió otro mensaje. Corto, con un tono diferente. Ya está aquí. Me lo imaginé al instante. Su ex instalándose en el espacio que yo pagaba, en el sofá que yo compré, con los servicios que yo cubría. Imaginé su confianza, la forma en que había asumido que yo seguiría financiando la normalidad sin importar lo incómoda que la hiciera. Todavía pensaba que tenía el control. El día de pago de la renta era en 4 días. Y por primera vez desde que nos mudamos juntos, yo no iba a estar allí para sostenerla cuando la realidad aterrizara. Para esa tarde, la confianza de Laura empezó a resquebrajarse. Me escribió como si nada hubiera pasado. ¿Puedes enviarme la contraseña del wifi? La miré por un segundo antes de responder. Está en la cuenta de correo que nunca revisas. No respondió durante un rato. Luego, de todos modos, ¿por qué la factura de internet está a tu nombre? Esa pregunta decía más de lo que ella se daba cuenta. Alrededor de las 6 de la tarde, llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. ¿Qué está pasando? Exigió. Sin saludo, sin preocupación. El casero me ha escrito sobre la renta y los servicios. ¿Por qué de repente soy yo el punto de contacto? Porque me mudé, dije, y dejé de pagar. Hubo una pausa, como si su cerebro estuviera procesando. No puedes simplemente hacer eso, dijo. ¿Vivimos juntos? No, respondí. Tú me dijiste que tu ex vive contigo ahora. Yo me adapté. Su tono se agudizó de inmediato. Esto es por control. Estás intentando asustarme. Casi me reí. Laura, si estuvieras asustada, me habrías preguntado cómo me sentía antes de meter a otro hombre en casa. Ella replicó. Estás siendo mezquino.
Estoy siendo coherente. Empezó a enumerar cosas. Lo injusto que era esto, lo inconveniente, como la estaba tomando por sorpresa. Dijo que la renta vencía pronto y que no había presupuestado para pagarlo todo. Son 20.000 pesos, Mateo. Esa fue la primera vez que sonó insegura. Ya lo resolverás, dije, usando sus palabras exactas de la noche anterior. Esto no se discute. Se quedó en silencio. Luego dijo, más suave, dijiste que no había problema. Lo decía en serio, respondí. Dejó de ser mi problema. Colgó sin despedirse. Más tarde esa noche, volvió a escribir. Dice que estoy exagerando. Que ayudará un poco. Ahí fue cuando realmente lo entendió. No que me hubiera ido. No que me hubiera llevado mi dinero, sino que el hombre que había metido en casa no venía con una red de seguridad. El día de pago de la renta se acercaba. Y de repente, un tiempo, parecía muy caro. El día antes de que venciera la renta, Laura apareció en mi chamba. Sin aviso esta vez, sin mensajes, solo ella de pie en la recepción como si hubiera sido agraviada por la mismísima gravedad. La recepcionista me escribió preguntando si esperaba a alguien. No lo hacía, pero bajé de todos modos. Parecía cansada, no triste. Estresada. El pelo recogido, los brazos cruzados con fuerza, el celular agarrado como una prueba. Tenemos que hablar, dijo en el momento en que me vio. Asentí. De acuerdo. Eso la sorprendió. Me siguió afuera, lanzándose ya a la carga. No me dijiste que lo estabas pagando todo, dijo. Renta, servicios, internet, todo. Hiciste que pareciera que lo estábamos dividiendo. Lo estábamos, dije. Yo solo cubría tu mitad. Ella bufó. Eso no es lo mismo. Lo es cuando vencen las facturas, respondí. Caminó un poco, sus tacones resonando en el hormigón. Dijo que ayudaría, pero no puede ahora mismo. Todavía está buscando trabajo. Esperé. No la interrumpí. Dejé que el silencio se alargara hasta que ella lo llenó. Así que, simplemente creo que es una chingadera que me hayas dejado así, continuó. No tenías que abandonarme. La miré. La miré de verdad. Laura, me dijiste que tu ex se mudaba y que eso no se discutía. Eso es diferente, espetó. Eso fue emocional. Esto es financiero. Casi sonreí. ¿Entonces estás de acuerdo? Dije. Las cosas aburridas importan. Su boca se abrió y se cerró. Cambió de táctica rápidamente. ¿Puedes cubrir este mes? Preguntó, ahora más suave. Solo este. Para tener tiempo. Negué con la cabeza. No. Su rostro se endureció al instante. Órale. Así que eso es todo. Simplemente has terminado. Terminé cuando me reemplazaste y esperabas que siguiera pagando, dije. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. Quizás lo era. Mientras se alejaba, murmuró, nunca pensé que te irías de verdad. No la seguí. No la corregí. Porque no solo me había ido. Había dejado de cargar con lo que ella ofreció a otros. Y a la mañana siguiente, el casero estaría esperando la renta. Sin discusiones, sin excusas, sin red de seguridad. Solo la realidad, llamando justo a tiempo. El día de pago de la renta llegó en silencio. Sin golpes dramáticos en la puerta, sin sirenas. Solo una notificación por correo electrónico llegando a la bandeja de entrada de Laura a las 9:03 de la mañana. Sé la hora exacta porque me escribió a las 9:07. ¿En serio le dijiste al casero que no vas a pagar? Yo ya estaba en el trabajo. El café a medio terminar, la bandeja de entrada abierta. Respondí con calma. Le dije que me mudé. Eso es exacto. Aparecieron 3 puntos inmediatamente. Esto es una locura. Está esperando el importe completo.
Esperé 5 minutos completos antes de responder. No por crueldad, solo para dejar que la realidad terminara su frase. Sí. Ahí fue cuando empezaron las llamadas, una tras otra. Las rechacé todas. 10 minutos después, llegó otro mensaje, más largo esta vez. Vale, escucha. Podemos hablar de que él se vaya. Esto no tiene por qué estallar así. Ahí estaba. La primera negociación real, no sobre límites, no sobre respeto, sobre dinero. Respondí una sola vez. Dijiste que no se discutía. No respondió de inmediato. A las 10:22, envió una nota de voz. No la escuché. Ya podía imaginar el tono, pánico controlado envuelto en frustración, intentando sonar razonable mientras el suelo se movía bajo sus pies. En el almuerzo, Carlos me preguntó. ¿Todo bien? Sí, dije. Y por primera vez, no era una mentira. A las 2:15 de la tarde, Laura volvió a escribir. No puede ayudar. Pensó que yo tenía esto controlado. Esa frase decía más de lo que ella se daba cuenta. Le dijo a él lo que me dijo a mí, que estaba controlado, que no era un problema, que ella tenía el control. A las 4:40, el casero le volvió a escribir, copiándome por error. Por favor, confirme el pago antes del final del día hábil para evitar cargos por demora. Inmediatamente me escribió, ¿puedes hacerme el paro hasta la próxima semana, por favor? Me quedé mirando el mensaje un largo momento. Luego respondí, no. No respondió después de eso. Y durante el resto de la tarde, mi celular permaneció en silencio. No porque las cosas estuvieran resueltas, sino porque no quedaba nada que pudiera decir que cambiara las matemáticas. Invitó a otra persona a vivir con ella. Ahora también vivía con las consecuencias. El silencio no duró mucho. Esa noche, Laura publicó en Instagram una foto borrosa de una copa de vino en la encimera, con la leyenda, cuando la vida te obliga a ver a las personas por lo que realmente son. Los comentarios llegaron rápido, corazones, te mereces algo mejor, todos los hombres son iguales. La multitud de siempre. Su ex comentó con un emoji de un bíceps flexionado. Esa parte me habría molestado hace una semana. Ahora simplemente se sentía predecible. Alrededor de las 8 de la noche, volvió a escribir. Tono diferente, menos cortante. El casero dice que si no puedo pagar para el viernes, emitirá un aviso. No respondí. 10 minutos después, no digo que esto sea culpa tuya, pero no tenías que hacerlo tan difícil. Ese realmente me hizo reír a carcajadas. Respondí una sola vez. Tomaste una decisión unilateral. Yo la respeté. Llamó inmediatamente. Esta vez respondí. ¿Estás disfrutando de esto?, acusó, con la voz tensa. ¿Quieres que lo pase mal? No, dije. Quiero distancia. Así es como se ve la distancia. Ella replicó. Podrías haber hablado conmigo primero. Mantuve mi voz uniforme. Me dijiste que no se discutía. Se quedó en silencio, luego intentó otra cosa. Está dispuesto a irse, dijo rápidamente. Podemos volver a la normalidad. ¿Normalidad? La palabra quedó flotando. La normalidad era yo pagando mientras tú decidías. No voy a volver a eso. Su voz se quebró, no de forma emocional, sino estratégica. ¿Y qué? ¿Simplemente me estás abandonando? Yo me mudé, dije. Tú metiste a alguien en casa. Colgó. Más tarde esa noche, Carlos me dijo algo que se me quedó grabado. Güey, dijo, ella no quería un compañero. Quería una infraestructura. Me fui a la cama pensando en esa palabra. A la infraestructura no se le agradece. Solo se nota cuando desaparece. Y para entonces, Laura estaba empezando a notarlo. Para el jueves, las grietas se habían convertido en fracturas en toda regla. Laura apareció en casa de Carlos sin avisar. Yo aún no había llegado, pero Carlos me avisó por mensaje.
Está aquí. No está tranquila. Cuando entré 20 minutos después, estaba sentada en el brazo del sofá como si fuera suyo, celular en mano, la pierna rebotando. Su ex no estaba con ella. Eso parecía importante. Ah, así que aquí es donde te escapaste, dijo, escaneando la habitación como si estuviera haciendo inventario. No me escapé, respondí. Me reubiqué. Ella resopló. Qué chistoso. Carlos puso una excusa y desapareció en su recámara. Hombre listo. Laura fue directa al grano. Tuve que pedirle dinero a mi hermana. Esperé. Me preguntó por qué, y continuó Laura, claramente ofendida solo por ese hecho. No supe qué decir. Eso suena incómodo, dije. Sus ojos se entrecerraron. ¿Estás disfrutando de esto? Negué con la cabeza. ¿Sigues diciendo eso? No lo estoy disfrutando. Simplemente no lo estoy arreglando. Se puso de pie. Realmente ya no te importa, ¿verdad? Me importó cuando me dijiste que tu ex se mudaba y me callaste la boca, respondí. Simplemente no necesitabas mi preocupación en ese momento. Se cruzó de brazos. Se va a ir. Eso no cambia nada. Su rostro se contrajo de frustración. ¿Por qué no? Es lo que querías. La miré a los ojos. No, lo que quería era una pareja que no tomara decisiones que alteran la vida y me dijera que me aguantara. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Por un segundo, pareció genuinamente perdida. Luego volvió a ser ella misma. ¿Y qué? ¿Ahora eres perfecto? No, dije. Simplemente he terminado. Se rió amargamente. Te vas a arrepentir de esto. Quizás, dije. Pero no me arrepentiré de haberme quedado en silencio cuando me dijeron que mi opinión no importaba. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se volvió. Realmente me jodiste, dijo. Respondí honestamente. Te jodiste a ti misma. Yo solo dejé de mantener las cosas unidas. Cuando la puerta se cerró tras ella, el departamento se sintió más ligero. Y por primera vez, me di cuenta de que el caos ya no me seguía. Se quedaba con ella. El viernes por la mañana llegó con una especie de calma que solo aparece cuando el caos se queda sin influencia. Sin mensajes, sin llamadas, sin bombas de culpabilidad de último minuto. Me enteré de lo que pasó más tarde por el casero. En realidad, llamó para confirmar algunos detalles finales y mencionó de pasada que Laura había estado frenética. Preguntó por prórrogas, cargos por demora, planes de pago. Aparentemente, intentó explicar que su situación financiera había cambiado de repente. Es curioso lo repentino que se siente cuando la persona que lo carga se detiene. Al mediodía, me volvió a escribir. Corto, plano. Se ha mudado. Lo miré por un momento, luego bloqueé el celular. Una hora después, llegó otro mensaje. No pensé que se pondría tan mal. Ese casi funcionó. Casi. Si hubiera llegado días antes del desdén, antes del no se discute, antes de que aprendiera por las malas que la independencia es cara cuando externalizas la responsabilidad. Respondí una sola vez. Yo sí. Esa noche, me encontré con una de sus amigas en un bar. Me lanzó una mirada como si yo fuera el villano de una historia de la que solo había oído la mitad. Lo está pasando muy mal, dijo la amiga. No esperaba que te fueras así sin más. Asentí. Me dijo que me adaptara. ¿Lo hice? La amiga dudó, luego dijo en voz más baja, pensó que te quedarías pasara lo que pasara. Esa frase lo explicaba todo. Laura no calculó mal la situación. Me calculó mal a mí. Pensó que el amor significaba tolerancia sin límites. Que la estabilidad significaba silencio. Que yo seguiría pagando, emocional y financieramente, porque era más fácil que la interrupción. Para cuando llegué a casa, me di cuenta de algo importante. La relación no terminó cuando me mudé.
Terminó cuando ella se dio cuenta de que no iba a volver para limpiar el desastre que ella había creado sola. Para el lunes siguiente, todo había terminado oficialmente. No más mensajes, no más intentos indirectos de atraerme de nuevo. El casero confirmó que Laura había reunido lo suficiente para cubrir parte de la renta y había negociado una breve prórroga para el resto. Ya no era mi problema, pero la finalidad de aquello todavía se sentía. Un amigo en común llenó los huecos que no pedí. Aparentemente, una vez que su ex se dio cuenta de que no solo se estaba quedando de gratis y que Laura realmente necesitaba ayuda, desapareció rápidamente. Dejó atrás un closet medio vacío y un par de excusas sobre que él no se había apuntado a eso. Resultó que a él le parecía bien ocupar espacio, no asumir responsabilidades. Laura, por otro lado, estaba furiosa. No con él, conmigo. Dice que la abandonaste, me dijo el amigo. Que la tomaste por sorpresa. No corregí la historia. No lo necesitaba. Desde su perspectiva, probablemente sí la abandoné. La infraestructura siempre parece abandono cuando deja de funcionar. Me mudé a mi propio depa esa semana. Pequeño, tranquilo, sin el caos de nadie más resonando en las paredes. Pagué el depósito, di de alta los servicios, desempaqué en una noche. Se sintió limpio, honesto. Lo que se me quedó grabado no fue el dinero ni el drama. Fue la facilidad con la que dijo, esto no se discute, lo natural que le pareció tomar una decisión que cambiaba mi vida y esperar que yo me quedara quieto. Cuando dije, no hay problema, lo decía en serio. No discutí. No supliqué. No intenté controlar sus decisiones. Simplemente me eliminé de las consecuencias de estas. Y eso es lo que terminó la relación. No la ira, no los celos, ni siquiera su ex. Solo el momento en que se dio cuenta de que no iba a seguir manteniéndolo todo unido mientras ella decidía quién importaba. A veces, marcharse no es dramático. A veces, es la respuesta más calmada y clara que puedes dar. Adiós. Historia 2. Mi esposa se fue de viaje con su amante. Una semana después, me mandó un mensaje de texto, ¿dónde estás? Le envié una autofoto en la playa con la esposa de su amante, celebrando el divorcio. Está sobre la mesa. Firma. Llegué a casa con tulipanes y una caja de eclairs porque la pastelería cerca de mi oficina tenía una fila que salía por la puerta, y aún así esperé. Los puse sobre la encimera y dije, compré sus favoritos. No levantó la vista del fregadero. No empieces, masculló Valeria, mientras enjuagaba un vaso que ya parecía limpio. Estoy cansada. ¿De qué? Pregunté. ¿Del día libre? No era un día libre. Cortante, sin emoción. Secó el mismo vaso 2 veces y lo dejó en el escurridor como si fuera utilería. Tomé un plato, moví la caja hacia ella. Están frescos, intenté decir. El café todavía está caliente en el termo. No tengo hambre. Dio un paso atrás como si los eclairs pudieran morder. Y deja de merodear. Si hubiera sabido a dónde se dirigía ese tono, me habría ahorrado la charla trivial y habría pasado directamente a la parte en la que dejaba de preguntar. Agarró su teléfono de la encimera. El pulgar se movió por memoria muscular. Deslizar. Bloquear. Pantalla hacia abajo. Llevamos casados el tiempo suficiente para que ese pequeño gesto duela. Como una bofetada. No dije nada. Me serví un café que no quería y la dejé salir primero de la cocina, a propósito. ¿Estás libre el viernes? Pregunté, siguiéndola al comedor. Reservé una mesa en la terraza de Polanco. No hemos. No puedo. Se echó un bolso de tela al hombro, ya moviéndose hacia la puerta. Cosa de chicas. ¿Otra más? No es otra más. Es la que planeamos. Sin contacto visual. No me esperes despierto. Anotado. Puse las flores en un frasco porque el jarrón había desaparecido, como muchas cosas últimamente, extrañamente, y guardé los eclairs en el refrigerador. Te traeré uno mañana.
Como sea, dijo, y eso fue todo. Los últimos meses habían sido una serie de, como sea. Frialdad, la cara inexpresiva en la cena, el teléfono que vivía boca abajo. Solía atribuirlo al estrés. Luego se me acabaron las excusas y empecé a llevar la cuenta. Estaba en su cosa de chicas, tan a menudo que las chicas debían necesitar etiquetas con sus nombres. Llamadas a horas extrañas, susurrando en la cocina con la puerta entrecerrada. Es trabajo, soltaba por encima del hombro, incluso en su día libre. Y la noche que llegó tarde, oliendo a bar, pasó rozándome, diciendo, no seas ridículo. Y yo me quedé allí, mirando sus zapatos, e hice otra anotación en el libro de contabilidad mental. Traté de arreglarlo de la manera en que arreglas un estante torcido. Cenas, un fin de semana en las montañas. Reservé un masaje para parejas que ella canceló 20 minutos antes por una migraña. Todo rebotaba. Una noche, abrí nuestra aplicación de mapas compartida porque estaba buscando una tlapalería, y su pequeño icono no estaba donde debería. Estaba al otro lado de la ciudad, junto al viejo parque industrial de Vallejo, donde la ciudad se desvanece en casas con grandes patios y barcos en remolques. Mi pulgar se detuvo. Me dije a mí mismo que respirara. Luego agarré mis llaves. El patio trasero pertenecía a una casa tipo rancho de color beige con una cerca nueva por lomas verdes. Las luces con sensor de movimiento bañaban el césped en una luz blanca y dura. Aparqué a 2 casas de distancia y caminé por la acera como si perteneciera allí. Cuando llegué al seto, los vi. Valeria con un suéter suave que nunca había visto y un hombre con una chaqueta de trabajo. Estaban muy juntos. La mano de él ahuecaba la nuca de ella como si lo hubiera practicado. La cara de ella estaba levantada. No necesitaba traducción. Mis manos no temblaban a menudo. Lo hicieron entonces. Tomé una foto. Fue suficiente. En el camino a casa, la repetí en mi mente hasta que odié mi propio cerebro. Entró cerca de la medianoche con un alegre, hola. Como si se hubiera encontrado una moneda de 20 pesos en la acera. Le pregunté cómo había ido la noche. Genial, dijo, besando el aire junto a mi mejilla. Nos divertimos, ¿verdad? Divertido, dije. No dormí. Por la mañana, llamé a un investigador privado cuya tarjeta mi amigo Héctor me había metido una vez en la cartera como broma, después de su divorcio. Nos encontramos en un restaurante en la carretera a Querétaro. El tipo se presentó como Ramiro, de unos 50 y tantos años, con ojos que habían visto todas las versiones de esta historia. Ya lo sabes, dijo después de que deslicé mi teléfono sobre la mesa. Pero necesitas tenerlo todo bien atado. Exactamente. Nada de discursos para ella, dijo. Si haces eso, se esconden. Déjame reunirlo todo limpiamente. Fotos, horas, ¿quién es él? Luego eliges tu próximo movimiento. Y cuando lo hagas, hazlo una sola vez. Me parece bien, respondí. No me gusta repetirme. Asintió como si nos hubiéramos dado la mano sin tocarnos. La semana siguiente fue una actuación. Valeria se reía de nada. Enviaba mensajes de texto en el baño. Volvió tarde 3 noches de 7 y con las chicas, 4 de 4. Me mudé del dormitorio sin ceremonia. Ocupé la habitación de invitados, puse mi alarma a las 5 y dejé de explicar mis mañanas a nadie. ¿Por qué duermes ahí? Preguntó desde el umbral al tercer día, su voz neutral como el guión de un servicio de atención al cliente. Porque me gusta dormir, respondí, doblando una camisa en la cómoda. Y me gusta que no me despierte una puerta a la 1 de la madrugada. ¡Qué dramático! Puedo ser dramático, dije, encontrándome con su mirada, pero prefiero lo simple. Se burló y se fue. Esa noche, llegó a casa antes de las 10 y puso un plato delante de mí. Salmón, ensalada, todo el esfuerzo. Se sentó con su teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba como utilería. Exageré, comenzó, pinchando la lechuga. He estado abrumada. No debería haber sido tan distante. De acuerdo.
Serví agua. ¿Qué cambia? ¿Y si es que estoy abrumada? ¿Qué cambia? Parpadeó. Lo estás poniendo raro. Lo estoy dejando claro. Me recliné. Horarios separados. Dinero separado por un tiempo. Tú te encargas de lo tuyo, yo me encargo de lo mío. Si me necesitas, llama. No a la 1 de la mañana desde la entrada de un coche. Se apartó de la mesa. Así que me estás castigando. Establecer límites no es un castigo, dije. Es claridad. Suavizó su rostro como si una luz de escenario hubiera cambiado. ¿Puedo esforzarme más?, ofreció. Quizás una cena como esta 2 veces por semana. Puedes hacer lo que quieras, dije. Me adaptaré a tus acciones. No le gustó esa frase. No venía con una ranura para meter la culpa. 2 días después, Ramiro llamó. Lo tengo, dijo. Se llama Daniel. Casado. Ventas. Vive por el río. Tengo fechas, lugares, vídeo. No es cuidadoso. Miré el suelo del taller a través de la ventana de mi oficina mientras las carretillas elevadoras pitaban. ¿Su esposa? Laura, dijo Ramiro. ¿Quieres su contacto? Mi consejo es que esperes. Pero te conozco. Llamarás. No se equivocaba. No estaba hecho para sentarme en silencio en una habitación en llamas. La contacté. Nos encontramos en un café de carretera con mesas de fórmica y vistas a la gasolinera. Entró, cautelosa pero firme, de unos 30 y pocos años, con el pelo recogido, todavía con un anillo. Me puse de pie. ¿Laura? Dije. Sí, respondió, estudiando mi cara. Debes de ser Mateo. ¿Por qué estoy aquí? Puse las fotos sobre la mesa, las que yo tomé, la confirmación. No lloró. No maldijo. Miró durante un rato como alguien que memoriza un mapa. Lo sospechaba, dijo en voz baja. Esperaba estar equivocada. Estamos en la misma habitación, respondí. Asintió una vez y exhaló. ¿Y ahora qué? Ahora comparamos notas, dije, y dejamos de ser los únicos dos en la oscuridad. Intercambiamos horarios como si fueran cromos de béisbol, sus viajes de trabajo, los clientes tardíos de él, los registros de tiempo de Ramiro. El patrón era insultantemente claro. Cerró su cuaderno y me miró. No van a parar, dijo rotundamente. No, estuve de acuerdo. Encontraron un guión que les gusta. Entonces, ¿qué quieres hacer? Terminar, dije limpiamente, sin gritar. Golpeó el borde de la mesa. ¿Puedo hacer eso? Levantó la vista. Primero quiero un día sin mentiras. ¿Lo tendrás?, le dije. Y yo también. De camino a la oficina, llamé a Héctor. Es el tipo de nuestro taller que lee los manuales que nadie más abre. Conoce cada proceso y los cumpleaños de la mayoría de nuestros empleados. También tiene una boca como una pistola de clavos. Viendo cómo estás, dijo. Parece que has estado viviendo a base de café solo y rencor. Tengo un plan, le dije. Todavía no lo voy a compartir. Bien, dijo. Porque si actúas a la ligera, te dará 1000 vueltas y te dirá que el problema eres tú. No lo eres. Actúa con decisión. Esa es mi intención. Esa noche, Valeria volvió a casa temprano con comida para llevar y una botella de algo que nunca compraba. Puso música. Preguntó por mi día como si recordara mi trabajo. Estaba pensando, comenzó, apoyándose en la encimera, que podríamos pasar un fin de semana en el lago el mes que viene. Reiniciar un poco. Estoy ocupado, respondí, mirando mi calendario, aunque ya lo había despejado. Me tomaré un tiempo. ¿Con quién? Desafió. Solo, dije. Proyectos que he ignorado, gente que no he visto. Así que me estás castigando, repitió.
Por mucho que lo digas, no se convertirá en verdad, respondí, sin ninguna expresión. Ahora operamos con consentimiento informado. Tú haces tus noches, yo hago las mías. Comparamos notas si hay respeto. Si no lo hay, no lo hacemos. Eso es lo más frío que has dicho jamás. No, dije. Es lo más claro. Preparó una tercera noche de chicas esa semana. Secador de pelo, perfume nuevo, bolsa hecha como si se fuera a mudar a algún sitio. Se detuvo en el umbral de la habitación de invitados. No me esperes despierto, soltó, probando mi reacción como un experimento de laboratorio. No lo haré, dije y volví a mi hoja de cálculo. Ya estaba haciendo los cálculos de la casa, las cuentas, el coche. No para castigar, sino para separar. El viernes por la tarde, envió un mensaje desde la entrada, fuera de la ciudad con las chicas hasta el domingo. No llames. Le devolví un pulgar hacia arriba. El mensaje fue entregado. Vi cómo la pequeña nota de «leído» aparecía y desaparecía. En una hora, Laura me envió una captura de pantalla. Daniel había escrito, cena con cliente, luego viaje temprano mañana. No me esperes despierto. Ambos conocíamos el guión. Nos encontramos 30 minutos después en el aparcamiento de una ferretería. Sin gabardinas, solo dos personas que estaban hartas de ser estúpidas. ¿Lista?, preguntó, apoyándose en su sedán. Más que listo, dije. Pero no vamos a acechar entre los setos. Vamos a hacer otra cosa. Bien, respondió. ¿Por qué no traje binoculares? Condujimos hasta mi casa. Nos dejé entrar. La casa olía a la vela que Valeria siempre encendía para que la cocina pareciera de catálogo. Sobre la mesa, dispuse 2 sobres manila. Dentro había cronologías impresas, fotos y papeleo simple. Sin discursos, sin dramatismos. Añadí una nota, firma cuando vuelvas. Sin discusiones. Ambos conocemos los hechos. Dejé un bolígrafo. ¿No vas a esperar?, preguntó Laura. No, dije. Me voy a Acapulco. Vienes si quieres el día tranquilo que pediste. ¿Ahora? ¿Ahora? Sonrió por primera vez desde el restaurante. Vamos. Condujimos hacia el sur. La carretera se desenrollaba pasando por puestos de granja y concesionarios de coches de segunda mano. Al principio no hablamos mucho. No fue incómodo, fue el sonido de la ausencia de mentiras. Siento que debería sentirme peor, dijo una hora después, viendo pasar la línea de árboles. ¿Está mal? Significa que has estado en lo malo el tiempo suficiente como para que su ausencia se sienta como un alivio, respondí. No hay necesidad de adornarlo. Paramos en un café donde el dueño limpiaba el mismo punto de la encimera y servía café como si le pagaran por cada recarga. Nos sentamos afuera. No era una cita, era triaje. ¿Alguna vez piensas en cuándo empezó?, preguntó ella. Demasiado, dije. Y no importa, ¿verdad? En la playa, caminamos en vaqueros, descalzos, con los bajos remangados. Señaló una casa con la pintura desconchada y dijo que su abuelo solía pescar en un muelle igual a ese. Asentí y le conté la vez que mi padre me dejó conducir su camioneta por un camino de tierra, y casi la metemos en una zanja. Cosas humanas. Verdaderas, porque eran pequeñas. Esa tarde, alquilamos una cabaña desgastada con una terraza que daba al agua y una parrilla que había visto veranos mejores. Compramos comida. Envié una sola foto desde la terraza. Yo, con el sol detrás, café en mano, y Laura al fondo riéndose de alguna tontería en la televisión. El pie de foto, celebrando la claridad. Los papeles están sobre la mesa. Fírmalos. Apareció el recibo de «leído». Luego nada. 5 minutos después, mi pantalla se iluminó. ¿Dónde estás?, escribió Valeria. Estoy en casa. ¿Dónde estás? En la playa, envié. Te las arreglarás.
Estás con ella, tecleó. Esto es asqueroso. Llegas tarde a esa conclusión, respondí y bloqueé su número. Se sintió como cerrar una puerta que había estado golpeando con el viento. Durante las siguientes 48 horas, no hicimos nada particularmente emocionante. Cocinamos. Vimos el agua cambiar de color. Dormimos sin alarmas. No nos tocamos. No era esa historia. Eran dos personas tomando un respiro. De vuelta a casa, Valeria intentó otros canales, correo electrónico, mensajes de números que no deberían tener el mío. No respondí. No estaba huyendo. Había terminado. Héctor me envió una fila de emojis de calaveras y luego, ¿has sabido algo? Le envié una foto de los sobres en mi mesa del comedor, ambos con firmas cuando volví el domingo por la noche. Respondió, limpio. El lunes por la mañana en el taller, traje donas para el equipo y un nuevo horario para mí. Aparté a Héctor. Me tomo los próximos 2 sábados, le dije. ¿Cómo van las cosas? Por fin construyendo esa terraza, sonrió. Por fin quitando peso muerto, respondí. No necesitaba las notas a pie de página. A la hora del almuerzo, Valeria apareció en mi lugar de trabajo. Llevaba el suéter del patio trasero. Mala elección. Cruzó el suelo de hormigón como si fuera una pasarela y se detuvo en mi mesa. Los chicos se quedaron en silencio como si alguien hubiera bajado el volumen. Tenemos que hablar, dijo. Ya lo hicimos, respondí. Encontraste papeles sobre la mesa. Estás destrozando nuestra vida por nada. Ese sobre contenía fechas, horas, fotos, le dije con calma. No decía nada en ninguna parte. Bajó la voz. Me estás humillando. Ese trabajo lo hiciste tú, respondí. No yo. Un par de nuestros compañeros rondaban cerca, fingiendo limpiar una máquina que no necesitaba limpieza. Me puse de pie en toda mi altura, para que estuviéramos a la misma altura. Mateo, susurró, cambiando de táctica. Me equivoqué. Puedo arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos. No, la interrumpí. No voy a reconstruir una mesa que ambos vimos como cerrabas por la mitad. Probó un nuevo ángulo. Mantenemos esto en privado. Nadie tiene por qué saberlo. Podemos manejarlo como adultos. Lo estamos haciendo, dije. Estamos terminando sin un circo. Ahora vuelvo al trabajo. Puedes llamar para que te recojan. Su boca se abrió y luego se cerró. Miró a su alrededor, no vio caras amigas y se fue. Héctor se acercó y me pasó una llave inglesa. Eso fue una clase magistral, dijo en voz baja. Ni siquiera levantaste la voz. Y no pienso empezar a hacerlo ahora. Esa noche, faltaba una bolsa del armario y había una abolladura en un cojín como si lo hubieran golpeado. Dormí en la habitación de invitados con la puerta cerrada. Al día siguiente, Laura me envió un tic de verificación y una foto de su propia mesa con papeles encima. Firmado, escribió. Sin dramas. Bien, respondí. Sigue adelante. Valeria volvió a intentarlo con suavidad, una cazuela en el horno la noche siguiente, una nota que decía, podríamos empezar de nuevo. Puedo comprometerme. Me serví un plato, comí, lavé el plato y dejé la sartén limpia en la estufa. No respondí a la nota. A la mañana siguiente, preparó café temprano y me entregó una taza como una ofrenda de paz. Lo digo en serio, dijo. Estás tirando años por la borda. Estoy tirando por la borda la falta de respeto, corregí. Los años son solo un número. No puedes terminar un matrimonio dejando un archivo sobre una mesa, espetó, abandonando la voz dulce. No lo terminé de esa manera, respondí. Tú lo terminaste fuera de una casa tipo rancho de color beige. Se estremeció, no porque se sintiera mal, sino porque nombré el hecho sin adornos. Cogí mis llaves. Tengo una reunión. Puedes irte para el viernes o quedarte hasta el 31. Tú decides. Simplemente no esperes que discuta.
Esa ventana está cerrada. En el taller, le dije a Recursos Humanos que cambiara mi contacto de emergencia de Valeria a Héctor y mi hermano. Actualicé mis beneficiarios. Movimientos de adulto. Sin malicia, solo límites. Mundo nuevo, dijo Héctor, viéndome firmar. ¿Estás bien? No soy una lámpara, dije. No necesito estar bien para funcionar. El jueves, nuestra vecina Marisol, que gestiona la página de Facebook del barrio como si fuera su tercer trabajo, me llamó con un gesto. ¿Estás bien? Preguntó, con la mirada aguda. Vi un coche la semana pasada aparcado de forma extraña, no era el tuyo. Estoy haciendo cambios, dije. Si necesitas algo, avisa, dijo. Y que conste, siempre metías tus cubos de basura a tiempo. Eso cuenta en nuestra calle. Realmente me reí. Es bueno saberlo. Llegó el viernes. Valeria hizo las maletas. Se movía como una persona montando una escena, cremalleras ruidosas, suspiros, cajones a medio cerrar. Seguía esperando que yo entrara en el guión y le preguntara a dónde iba, qué planeaba, cómo podíamos arreglarlo. No audicioné. Fin de semana con las chicas, anunció desde el pasillo, con la bolsa al hombro. No me esperes despierto. Que lo pases bien, dije, sin levantar la vista de mi portátil. Dudo. Ni siquiera te importa. Me importa lo suficiente como para dejar de fingir, respondí. Conduce con cuidado. Dejó un minuto completo de silencio en la puerta como una oferta final y luego la cerró. Esperé un instante, me levanté, cogí mi propia bolsa y me dirigí a la costa. Laura ya estaba en camino. Teníamos un plan, no hablar de ellos durante un día. Lo cumplimos. Paseamos por el muelle, compramos café en una ventanilla donde la barista dijo, joven, y lo decía en serio. Nos sentamos en un banco y vimos a un padre enseñar a su hija a lanzar una pelota de béisbol con todo el brazo, en lugar de con la muñeca. La vida haciéndolo normal. Mis hombros bajaron 3 pulgadas sin que yo se lo pidiera. En la segunda mañana, hicimos las tareas de adultos. Volvimos a la ciudad por separado. Entramos en nuestras respectivas casas y dejamos los documentos donde no pudieran pasar desapercibidos. Cuando dejé los míos, añadí una pequeña pila de fotos en el sobre, no para herir, sino para evitar que la historia se distorsionara. Puse una nota adhesiva, no mensajes de texto. Usa el correo electrónico si es necesario. Solo logística. No nos quedamos. Cogí una bolsa, volví a cerrar la puerta con llave y me fui de nuevo. Tomé la ruta larga de vuelta a la playa, pasando por el estadio, pasando por el instituto donde los chicos corrían vueltas, aunque era sábado. El teléfono vibró en mi consola con un número que no reconocí. Dejé que sonara. Otra vibración, un mensaje de la hermana de Valeria, luego de un amigo en común que siempre se había puesto del lado de Valeria como si fuera una obra de caridad. Bloqueé los números y subí el aire acondicionado. De vuelta en la cabaña, Laura había hecho hot cakes. Quemé el primero y fingí que era a propósito. Ella puso los ojos en blanco. ¿Crees que firmarán sin un espectáculo? Preguntó más tarde, limpiando un plato. Ya lo hicieron, dije. Les gusta la facilidad. Esta es la salida más fácil. Tienes razón. Puso el plato a secar. ¿Sabes qué es gracioso? Dime. Dormí 8 horas, dijo. No he hecho eso en meses. Eso no es gracioso, dije. Esa es la noticia principal. El lunes por la mañana. Me levanté a las 5 y corrí por el sendero de la costa hasta que mi pecho me recordó que no tengo 25 años. Arreglé la puerta de un armario en la cabaña porque chirriaba, y nadie más iba a arreglarla. Luego volví a la ciudad para trabajar. Sobre mi escritorio había un sobreacolchado. Dentro, el anillo de Valeria, la llave de la casa, una nota con 3 frases sobre el correo y los servicios públicos. Ninguna disculpa, ninguna historia. ¿Limpio? A la hora del almuerzo, Héctor me lanzó una botella de agua. ¿Y bien? Bien, dije y le mostré la nota.
Bueno, asintió. ¿Limpio? ¿Cómo está la cabaña? Tranquila. Quédatela, dijo. Quédate allí este mes. ¿Aclara tu cabeza? Ese es el plan. 2 semanas después, los papeles estaban listos. Sin teatralidad. Mudé mi ropa a un alquiler en la misma calle de la tienda. Una casa de una planta con un pequeño patio y un garaje lo suficientemente profundo para un banco de trabajo. Compré una parrilla de segunda mano. Empecé a ir al póker de los jueves con los chicos de nuevo. La gente hacía preguntas amables. Di respuestas cortas. Nadie insistió. Laura y yo nos enviábamos mensajes a veces. Al principio, era logística práctica sobre un trastero, una recomendación para un buen cerrajero. Luego, dejó de ser solo eso. Era una buena canción que había oído en la radio, una foto de su sobrina en una obra escolar, un enlace a un artículo sobre gente como nosotros que pierde peso por la ansiedad y de repente vuelve a tener hambre. Le devolví una foto de la terraza que estaba lijando y un vídeo de Héctor intentando arrancar un cortacésped, terco con un 30% de paciencia y un 70% de sarcasmo. Nos reímos. No coqueteamos. Dejamos que el silencio hiciera su trabajo. Un sábado, Valeria apareció en mi casa de alquiler sin anunciarse. Fue un error. Lo aprendió rápido. Abrí la puerta y salí al porche, cerrándola detrás de mí como un portero humano. Tenemos que hablar, comenzó. Cometí un error. Estoy lista para enmendarlo. Firmaste, le recordé. No vamos a dar marcha atrás en eso. Eres frío, dijo, con los ojos húmedos pero duros. Siempre lo fuiste. Te parecía bien cuando hacía cola para comprar pasteles y reservaba fines de semana que cancelabas, respondí. Este soy yo, el mismo, menos la parte en la que ignoraba la falta de respeto. Intentó pasar a mi lado. No me moví. No hagas eso, dije. No vamos a empezar un nuevo capítulo en el que apareces cuando te da la gana. Correo electrónico para la logística. Eso es todo. Eres imposible, escupió. Soy coherente, corregí. Buena suerte con tus planes. Se fue con un ruido como el de una silla raspando el suelo. La vi alejarse en coche y volví a lijar la terraza. Al día siguiente, nuestro vecino del nuevo lugar, el señor Morales, un viejo mecánico con una mancha de grasa permanente en el pulgar derecho, se acercó. Lo estás haciendo mal, gruñó, mirando mi lijadora. Tienes que ir con la beta, no contra ella. La vida es así. Anotado, dije, y me mostró una forma mejor. Los hombres buenos te muestran cómo se hace y luego te dejan hacerlo. Las semanas se convirtieron en una nueva rutina. Cocinaba para uno y me gustaba. Compré una camioneta usada sin pagos mensuales y con más espacio de carga del que necesitaba. Arreglé las bisagras del armario que me habían molestado en la casa vieja durante un año porque esta vez nadie dijo. Luego, Laura y yo nos encontramos para tomar un café después del trabajo un martes porque estaba cerca y se sentía normal. Hablamos de todo menos de ellos durante una hora. Cuando se levantó para irse, dudó. ¿Alguna vez piensas, dijo, que ellos dos no eran el centro de nada? ¿Que les dimos demasiado espacio en nuestra mente todo el tiempo? He dejado de pagar alquiler por eso, dije. Sonrió. Yo también. Un mes después, vino a la cabaña con una caja de plantas de interior que alguien le había regalado como un gesto de, tú puedes. Dijo que iban a morir bajo su cuidado y que quizás yo podría mantenerlas vivas. Las alineé en el alféizar de la ventana de la cocina como un escuadrón y no prometí nada. Nos sentamos en la terraza y escuchamos a las mismas gaviotas discutir por los mismos restos. Mi teléfono vibró y ni siquiera pensé en mirar quién era. Ya no era el centro. El último mensaje que recibí de Valeria fue una foto de un gato que había adoptado con una leyenda que decía, me odia menos que tú. No respondí. Odio no es la palabra. Indiferencia sí lo es. Es más silenciosa. Mi vida se llenó rápidamente de normalidad. Sábados por la mañana en el mercado de agricultores.
Póker los jueves. Una caja de herramientas que se quedaba donde la ponía. El trabajo que se quedaba en el trabajo. No más bolsas de lona extra en la puerta. No más disculpas escritas como comunicados de prensa. Laura y yo hicimos una caminata un fin de semana sin decírselo a nadie, sin cámaras, sin pruebas, porque el objetivo no era ser vistos. Era seguir caminando. Cuando la gente pregunta qué pasó, no doy un discurso. Digo la verdad, dejé de tolerar la falta de respeto. Tracé una línea y me mantuve firme. El resto encajó. La última vez que vi a Valeria fue en el supermercado. Tenía un carrito con una planta de albahaca y 2 botellas de vino barato. Me miró como si yo fuera un patrón meteorológico que no había previsto. ¿Cómo va la vida?, dijo, con una falsa naturalidad. Mejor, respondí. ¿La tuya? Bien, mintió. Asentimos como vecinos y seguimos adelante. Llegué a casa y le envié a Laura una foto de la albahaca que compré para que hiciera juego. Me devolvió una risa y la amenaza de robármela si la dejaba marchitar. Meses después, la terraza de la cabaña está terminada. La parrilla funciona. Tengo amigos que pasan sin avisar y siempre traen algo. Hay una mujer que me envía fotos de atardeceres, pregunta qué estoy haciendo para cenar y a veces aparece con una bolsa de la compra. No nos apresuramos a nada. No lo necesitábamos. Ambos ya habíamos tenido suficiente velocidad. En cuanto a Valeria, oigo de pasada que, las chicas, están cansadas. La novedad se desvaneció. La casa tipo rancho cambió de manos. Nada de eso tiene que ver conmigo. La única parte que sí tuvo que ver fue el papel que dejé sobre la mesa y la foto que envié desde el agua con una taza de café y una frase que lo terminó limpiamente. Cuando pienso en la noche de los tulipanes y los eclairs, no me enfado. Recuerdo estar allí ofreciendo paz y recibiendo una encogida de hombros. Ese es el momento en que debería haberlo visto. Lo veo ahora. Hice lo que hacen los hombres adultos cuando el respeto se va, dejé de debatirlo. Cambié el acceso y me fui. No di un portazo, cerré la puerta. Esa es la diferencia que importa. Ahora, las únicas puertas que se abren son las que yo elijo.